Célula. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, es decir, el ADN, que tiene la capacidad de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Las células presentan gran variedad de formas e incluso algunas no presentan una forma fija. Y aquí podemos observar diferentes tipos de células, formas y tamaños. Tamaño de las células. El tamaño de las células es extremadamente variable. Las bacterias suelen medir entre 1 y 2 micrómetros de longitud y la mayoría de las células humanas mide entre 5 y 20 micrómetros. Por ejemplo, los eritrocitos miden unos 7 micrómetros de diámetro, los hepatocitos 20 micrómetros de diámetro, etc. Hay células por encima de estos valores, sobre todo en aquellas que poseen funciones especiales, como los espermatozoides humanos, que miden 53 micrómetros de longitud, y los ovocitos, que miden unos 150 micrómetros. Algunos granos de polen pueden medir de 200 a 300 micrómetros. O sea que es muy variado el tamaño de las células. Longevidad celular. La duración de la vida de las células es muy variable y en la mayoría de los casos se desconoce esta información. Las longevidades mejor conocidas son las de algunos tipos celulares del cuerpo humano, en el que hay células que solo duran unas 8 horas y luego se dividen, como las células del epitelio intestinal y pulmonar, y células que duran toda la vida del individuo, como las neuronas, que pierden su capacidad de reproducción. Y recordemos que la longevidad de una persona o de células también depende mucho de lo que son los telómeros, que son estas pequeñas terminaciones de los cromosomas. Si se fijan, aquí si se van perdiendo, se va haciendo el cromosoma más pequeño, entonces envejecemos. Y si no se perdieran, pues no habría, o sea, seríamos inmortales. Tipos de células. En algunas células el material genético, o sea el DNA, puede encontrarse en una vesícula formada por una doble membrana denominada envoltura nuclear, formando el núcleo, o sin dicha envoltura, encontrándose en una sola fibra de DNA, más o menos condensada en una región del citoplasma denominada nucleoide. Las células con núcleo se denominan células eucariontes y las células que carecen de núcleo, o sea, con nucleoides, se denominan células procariontes. Y aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos una célula eucariota y aquí una célula procariota. Células procariontes. Presentan membrana plasmática, citoplasma y material genético. La membrana plasmática tiene una estructura similar a la de los eucariontes. Además, presentan una cubierta gruesa y rígida por fuera de la membrana plasmática, que se denomina pared celular, que vemos, por ejemplo, aquí externamente la pared celular y aquí en medio la membrana plasmática. Interiormente, las células procariontes pues son más sencillas. En general solo tienen ribosomas y su material genético más o menos condensado, que se denomina nucleoide, en el que no se distinguen núcleos. Recordemos que las células procariontes pues no tienen ningún tipo de organelo celular porque son muy primitivas. Células eucariontes. Las células eucariontes se dividen en células animales y vegetales, y presentan dos tipos de organización general según se encuentren constituyendo organismos vegetales o animales. Y si se fijan, pues comparten muchos organelos, sin embargo hay unos que sí están un poco más diferentes o que no presentan. Por ejemplo, las células vegetales pues no presentan centriolos, ni cilios, ni flagelos, y las células animales no presentan pared celular ni cloroplastos. La envoltura celular, el citoplasma y el centrosoma. Veamos la membrana plasmática. Es una delgada lámina que envuelve a la célula y que la separa del medio externo.
Está constituida por una doble capa lipídica a la que se asocian moléculas proteicas que pueden situarse en ambas caras de la superficie de la doble capa, formando una estructura llamada mosaico fluido. La bicapa está constituida básicamente por fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Y vamos a verlos aquí. Aquí tenemos los fosfolípidos, que son estos como estructuras con cabecita roja y colitas, dos patitas de color anaranjadito. Esos son los fosfolípidos. Aquí podemos ver los glucolípidos, que son lípidos unidos a estos que se ven como rombitos, que son azúcares. Y en esta parte amarillita, que tienen otra estructura un poco más grande, es el colesterol, que lo que hace es que se fijen los fosfolípidos. Se le conoce como modelo de mosaico fluido de membrana precisamente porque los fosfolípidos pueden intercambiarse hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado o hacia otro. En realidad es suavecita, sí son fluidos. Y aparte pues tienen aquí estas proteínas que pueden ser proteínas integrales o proteínas de superficie, etc. O también pueden estar unidos a algunas lipoproteínas o pueden tener también glucoproteínas. Proteínas de la membrana. Las proteínas se disponen de tal modo que sus radicales de los aminoácidos polares quedan fuera de la membrana. ¿Por qué? Pues porque no pueden estar en contacto con la parte lipídica porque pues no son hidrofóbicos los lípidos. Y los radicales lipófilos pues sí establecen contacto con los lípidos del interior de la membrana. Por su disposición en la membrana, las proteínas se clasifican en proteínas integrales o intrínsecas y proteínas de superficie periféricas o extrínsecas. Y entonces vamos a ver aquí una proteína, una glucoproteína integral de membrana, que son estas grandototas que atraviesan toda la membrana, y algunas proteínas periféricas que están por debajo de la membrana, si se fijan. Glucocálix. Es un conjunto de cadenas de oligosacáridos pertenecientes a los glucolípidos y las glucoproteínas de la membrana celular. Aparece en la cara externa de la membrana plasmática de muchas células animales, dando el aspecto de un fino y corto terciopelo. Y entonces aquí lo pueden ver, se ve de verdad como un terciopelito, se ve muy bonito. Función de la membrana plasmática. Mantener estable el medio intracelular regulando el paso de agua, moléculas y elementos de tal manera que permite regular el paso de sustancias controlando el transporte a través de la membrana de un gran número de iones y moléculas. Mantener la diferencia del potencial iónico haciendo que el medio interno esté cargado negativamente. Realizar procesos de endocitosis y exocitosis. Y el glucocálix realiza funciones de reconocimiento celular. Los oligosacáridos actúan como señales para reconocimiento celular. Por ejemplo, podemos ver aquí un óvulo y un espermatozoide. Y el glucocálix lo que va a hacer es que va a permitir que el espermatozoide pueda reconocer al óvulo y pueda fecundarlo. Esta fotografía que ven acá son virus, que son virus, no es un coronavirus, es otro tipo de virus como el de la influenza o de la gripe normal, que se pueden asociar a las células precisamente porque reconocen las proteínas de membrana de las mucosas, por ejemplo, del sistema respiratorio. Transporte a través de la membrana. La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas lipófilas y regula el paso de moléculas no lipófilas. El paso a través de la membrana posee dos modalidades, el transporte pasivo, que no requiere energía, y el transporte activo, que sí requiere energía. Veamos el transporte pasivo. Aquí tenemos un modelo de una membrana celular, que vemos aquí la parte de la membrana celular, y esta es la parte extracelular. Y en la parte intracelular, pues vemos que está cargado negativamente y hay un poquito de iones. ¿Ok? En el caso del transporte pasivo, es un proceso espontáneo de difusión de sustancias a través de la membrana y se produce siempre a favor del gradiente. Recordemos que un gradiente es de concentración
es la cantidad de, digamos que hay una diferencia entre las moléculas o la cantidad de moléculas que hay de un lado y de otro. Si la cantidad de moléculas de un lado es mayor que la de otro, pues ahí hay un gradiente de concentración. Si estuvieran iguales, pues no habría gradiente. Bueno, el gradiente de concentración. Las moléculas por simple difusión pasan desde el medio donde se hallan más concentradas hacia el medio donde su concentración es menor. Por ejemplo, en el metro, cuando llegamos y dentro del metro no hay nada de gente y todas las personas que están en el exterior, o sea, del metro, digamos en el andén, entran hacia el interior del metro, pues están yendo hacia a favor del gradiente de concentración porque están yendo de un lugar muy concentrado a un lugar prácticamente de ninguna concentración de personas. Transporte pasivo. Veamos que también podemos ver que hay un gradiente eléctrico. Generalmente el medio externo es positivo y es negativo el medio interno. Por simple difusión, o sea, nada más así porque puedan entrar sin problema, los iones de carga positiva entran en la célula, pues sí, ¿por qué? Porque pues para acá está lo negativo y acuérdense que polos contrarios se atraen, mientras que los iones de carga negativa salen de ella. Pues sí, porque sabemos que, pues obviamente si esto está positivo, pues los negativos se van a ir hacia lo positivo. La conjunción de ambos gradientes, es decir, que tenemos no solamente moléculas de una cantidad o cierta cantidad de moléculas y aparte esa cantidad pues tienen una carga, pues nos van a dar un conjunto de gradientes que origina el gradiente electroquímico, que facilita o reduce la difusión de las moléculas. Transporte pasivo. Veamos cómo se puede dar este transporte. Por difusión simple a través de la bicapa o a través de canales. Y podemos observar aquí cómo va a entrar por difusión simple, por ejemplo, una molécula de CO2 que no tiene problema porque pues es totalmente no polar. Entonces puede pasar a través de la membrana sin problema el CO2. Ahora, difusión por canales. Son lugares específicos donde vemos proteínas que permiten el paso de ciertas moléculas. Por ejemplo, en el metro tenemos el espacio específico para mujeres y niños y nadie más puede entrar por ahí. Digamos que es análogo a la difusión por canales. Y la difusión facilitada en donde tenemos proteínas transportadoras. Por ejemplo, en el caso de la glucosa que vemos aquí la glucosa no va a entrar tan fácilmente. Necesita de una proteína que le permita el paso, que haga que estas moléculas estas puertas de moléculas se abran y esa molécula es la insulina. Ósmosis. La ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable a favor del gradiente de concentración de sales existentes en el medio. Aquí, ojo, nada más se mueve el agua. Las sales no se pueden salir del lugar en donde se encuentran. Lo único que vamos a ver aquí que se mueve es eh, el agua, las moléculas de agua. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos una solución concentrada con azúcar y las moléculas rojas son el azúcar. El azúcar no va a poder pasar por la membrana, si se acuerdan. Y aquí tenemos una solución diluida de azúcar. Todas las bolitas azules es el agua. Entonces, el agua siempre va a tratar de compensar las concentraciones, es decir, de equilibrar las concentraciones. Entonces, si aquí tenemos poquita agua, el agua que está de este lado va a entrar hacia la izquierda, que es donde más moléculas de azúcar tenemos. Eso es la ósmosis. Entonces, pasando este proceso de que el agua se atraviesa hacia el otro lado, entonces vamos a tener de un lado de la membrana pues más agua y del otro lado menos agua. Vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre con algunas células. Por ejemplo, si yo tengo aquí unos eritrocitos, que son estas células que ustedes ven en color rojo, estos son los eritrocitos, y yo sé que el suero fisiológico, o sea, el suero en donde viven los eritrocitos, el plasma sanguíneo, tiene un 0.9%
de concentración de cloruro de sodio, es de sales. Ajá. Si yo le pongo afuera de esos eritrocitos esta misma concentración de 0.9%, o sea, 0.9% afuera y 0.9% adentro de los eritrocitos, pues la entrada y salida del agua va a ser equilibrada. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de concentración. No existe un gradiente real de concentración. La concentración es igual adentro que afuera del eritrocito, por eso se llama isotónico. Y, por ejemplo, si yo decido que le voy a meter esos eritrocitos en un lugar en donde yo tengo una concentración de sales del 10% de cloruro de sodio, lo que va a ocurrir es que por ósmosis, pues el agua que está dentro de los eritrocitos va a salirse para tratar de compensar la concentración de afuera que tiene muchas sales. Entonces se le va a salir al agua, pues se le va a salir todo el agua, ¿no? Entonces esta solución se le conoce como hipertónica. ¿Por qué? Porque tiene muchísima sal con respecto al interior de las células y toda el agua de las células se va a salir. Entonces la célula se va como a apachurrar. A eso se le conoce como plasmólisis. Ahora, ¿qué va a pasar si yo lo que hago en lugar de ponerle las sales al agua, no le pongo nada de sales? La dejo como agua destilada. El agua destilada no tiene absolutamente nada de sales. Entonces, si yo sé que adentro de los eritrocitos yo tengo 0.9% de cloruro de sodio, pues lo que va a ocurrir es que el agua va a intentar compensar la concentración de afuera y de hacia adentro. Por eso es un medio hipotónico, porque tengo muy poquita sal afuera o nada de sal. Y el agua va a entrar y lo que va a ocurrir es que como está entrando el agua, pues la célula se va a hinchar o se va a poner turgente. A ese fenómeno se le conoce como turgencia o la célula se vuelve turgente, como que se hincha. Transporte activo. En este proceso también actúan proteínas de membrana, pero estas requieren energía en forma de ATP para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Se produce cuando el transporte se realiza a través del gradiente electroquímico, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, y aquí la vemos. Aquí lo que ocurre, acuérdense, es que yo tengo muy positivo el exterior y tengo muy negativo el interior. Entonces, si yo tengo potasios y los quiero y los voy a sacar, obviamente voy a ir en contra del gradiente de concentración. Es como, por ejemplo, que ustedes estén en una estación del metro, por ejemplo, en Pino Suárez, o en lugares, en estaciones donde ustedes llegan y ya de por sí el interior del metro tiene muchas personas y ustedes quieren ingresar al interior. Necesitan mucha energía para lograrlo. Lo mismo ocurre con la bomba de sodio-potasio. Necesita energía para seguir sacando a los sodios porque estamos yendo en contra del gradiente de concentración. No solo porque hay muchos sodios afuera, sino porque también está cargado positivamente. Por esa razón es que necesitamos una bomba que bombee con energía del ATP los sodios hacia afuera. Bueno, vamos a ver el potencial de membrana. La bomba de sodio-potasio requiere una proteína transmembrana que bombee sodio hacia el exterior y potasio hacia el interior. Rompe ATP para obtener energía necesaria para el transporte. Y gracias a esta actividad, el exterior de la membrana es positiva respecto al lado interno. La diferencia de potencial obtenida es denominada potencial de membrana. ¿Por qué? Porque yo tengo cargada eléctricamente la membrana por fuera de manera positiva y por dentro de manera negativa. Vamos a hablar del potencial de acción. El potencial de membrana permite la entrada de iones positivos mediante el transporte pasivo y además capacita a la célula para captar estímulos externos. Estos actúan abriendo canales por los que entran espontáneamente iones de sodio, es decir, de repente hay como una fuga de sodio y pues los sodios se van a meter. ¿Por qué? Porque acá de este lado es negativo y el sodio es positivo.
quedando tantos iones de sodio fuera como de dentro y haciendo que se rebaje el potencial de membrana. De tal manera que en esta parte donde entra el sodio, pues la membrana va a quedar literalmente sin carga, como descargada. ¿Por qué? Porque está equilibrada las concentraciones. Estas zonas se convierten en sumideros de sodio, de las zonas próximas, con lo que se inicia una despolarización de la membrana que se transmite por la superficie celular. A esto se le conoce como potencial de acción. Digamos que esto inmediatamente después de que pasa esto, se vuelven a sacar los sodios y se repolariza la membrana, de tal manera que como que va polarizándose y despolarizándose, polarizándose y despolarizándose toda la membrana, polarizándose y polarizándose. Eso es el potencial de acción y aquí lo vemos. Endocitosis. Las células no pueden introducir en su interior sustancias de gran tamaño, macromoléculas, virus, bacterias, sin dañar la membrana plasmática. Por ello, presentan mecanismos basados en la formación de vesículas para introducir estas macromoléculas llamados endocitosis. Y la expulsión de macromoléculas transportadoras por vesículas hacia el medio externo recibe el nombre de exocitosis. Y aquí vemos rápidamente unos ejemplos. Aquí yo tengo, por ejemplo, tal vez una bacteria, un virus, que es introducido mediante endocitosis, igual aquí un líquido que está entrando. La endocitosis puede ser de dos tipos. Pinocitosis, cuando la célula ingiere líquidos, como en este caso, y la fagocitosis, cuando la célula ingiere partículas grandes de alimentos o microorganismos en el interior de grandes vesículas o endosomas, como en este caso. Si ustedes se fijan aquí, la fagocitosis también es cuando yo tengo moléculas como bacterias enormes o virus y la célula mediada por unas proteínas que están en la membrana que se llaman clatrina forman esta vesícula y engloban al organismo. Igual acá, cuando son mediadas por un receptor, por ejemplo, en el caso de macromoléculas como hormonas, que son mediadas por receptores de membrana, inmediatamente reconocen el lugar donde tienen que entrar y pasan también al interior con ayuda de esta proteína que se llama clatrina. Membranas de secreción. Son capas constituidas por sustancias producidas por la célula, que se depositan en la superficie externa de la membrana plasmática. En algunos animales que presentan un glucocálix inmerso en una membrana de secreción llamada matriz extracelular, que une a las células, y las células vegetales pueden presentar una pared celular rígida. Veamos a la matriz extracelular. La matriz se halla compuesta por una fina red de fibras proteicas que son colágeno, elastina, fibronectina. Todas estas fibras proteicas que ven aquí son colágeno, elastina, miren aquí proteoglucano, y fibras de colágeno, si se fijan aquí, inmersas en una estructura gelatinosa de glucoproteínas hidratadas que están formadas por proteoglucanos. Estos son proteoglucanos, como ven aquí. Ajá. Y que presentan una proteína filamentosa central, que ven aquí, a la que se unen numerosos filamentos de glucosaminoglucanos, que se fijan en una larga molécula enorme, así enorme, 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 que se llama ácido hialurónico. Función de la matriz extracelular. Pues esta matriz extracelular lo que va a hacer es que va a mantener unidas a las células. Si se fijan, aquí hay dos células y estas están aquí la matriz extracelular y está formada por estos proteoglucanos que van a ser como un puentecito elástico que une a las dos células. Entonces va a formar los tejidos o los órganos, da consistencia y elasticidad, resistencia también a los tejidos y permite también difusión de sustancias y la migración de las células. ¿Por qué? Porque está muy suavecito y porque es elástico. Recuerden que pues todo esto que es
fibras de colágeno dan la elasticidad a la piel. Pared celular. Es una envoltura gruesa y rígida que rodea las células vegetales. Está constituida por celulosa que se dispone formando sucesivas capas. La pared celular está constituida por una red de fibras de celulosa y una matriz en la que hay agua, sales minerales y pectina, que puede retener una gran cantidad de agua. Y entonces aquí vemos esta que es la pared celular. Estas son las fibras o las láminas de celulosa y están por fuera de la membrana plasmática. Función de la pared celular. La pared celular da forma y rigidez a la célula e impide su ruptura. La célula vegetal contiene su citoplasma una elevada concentración de moléculas que debido a la presión osmótica origina una corriente de agua hacia el interior celular, que acabaría por hincharla y romperla si no fuera por la pared celular. El citoplasma. Es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear y está constituido por el citosol, el citoesqueleto y los organelos celulares. El citosol es una sustancia líquida que junto a orgánulos celulares forman el medio intracelular del citoplasma. Representa aproximadamente la mitad del volumen celular y contiene una gran cantidad de proteínas. La mayoría de las enzimas que catalizan un gran número de reacciones del metabolismo celular. Y también es denominado hialoplasma, porque pues como es el medio interno del citoplasma y ocupa prácticamente todo el espacio situado entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Y evidentemente, como dijimos anteriormente, pues en él están inmersos todos los organelos celulares y el citoesqueleto. Citoesqueleto. Es un complejo sistema tridimensional de fibras proteicas que se unen a las membranas celulares entre sí gracias a las proteínas de ionificación que forman un armazón tridimensional, como ven aquí, dinámico interno de las células. Si se fijan, son como las traves y las vigas de los edificios. Y le dan esta forma redondita a la célula y además mantienen fijos a los organelos. Esta red de filamentos proteicos tenemos entre ellos los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Entre sus funciones pues están mantener la forma de la célula, posibilitar el movimiento de la célula mediante pseudópodos y la contracción en células musculares. Y en esta fotografía que vemos aquí se ve perfectamente bien el citoesqueleto. El centrosoma, que también forma los centriolos, se encuentra solo en células animales, próximo al núcleo y es considerado como un centro organizador de microtúbulos. Los centriolos ayudan al aparato mitótico a organizar y mover los microtúbulos del uso mitótico. A partir del centrosoma también se forman los cilios y los flagelos. Cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos son prolongaciones citoplasmáticas móviles situadas en la superficie celular y su función es la de permitir el desplazamiento de la célula y también en el caso de los cilios crear turbulencias alrededor de ellas para atraer alimento. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos un cilio y si se fijan está haciendo una corriente. En el caso de los organismos unicelulares que viven en lugares acuosos, bueno, pues mueven estos cilios para poder traer el alimento. Este caso es una célula con cilios, por ejemplo, las células intestinales que tienen estas pequeñas cilios para mover el alimento en el intestino. Y bueno, el flagelo que ustedes ya conocen, que es como el que utiliza el espermatozoide, pues para viajar hacia el óvulo. Organelos celulares. Los ribosomas. Son estructuras globulares carentes de membrana que están constituidos por varios tipos de proteínas asociadas a ácidos ribonucleicos ribosómicos, o sea, los RNA ribosomales, procedentes del nucleolo. Pueden encontrarse dispuestos en el citosol o estar adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, dependiendo de si es una célula procarionte o una célula eucarionte.
Son corpúsculos esféricos constituidos por dos subunidades, y si ven aquí, su función principal es la biosíntesis de proteínas. Generalmente en el citosol están así sueltitos, o sea, no están unidos. Sin embargo, cuando van a empezar a producir las proteínas, vemos aquí, por ejemplo, una hebra de RNA y aquí empezamos a ver los aminoácidos que conforman a las proteínas. Aquí se ve en este esquema cómo están los hilitos de proteínas y están aquí los granitos que parecen como granitos que tiene el retículo endoplasmático y que son los ribosomas. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso compuesto por una red de sáculos aplastados o cisternas, sáculos globosos y túbulos que se extienden por todo el citoplasma y se halla en comunicación con la membrana nuclear. Y existen dos tipos: el retículo endoplasmático rugoso o granular por los ribosomas y el retículo endoplasmático liso. La función principal del retículo endoplasmático es sintetizar las proteínas y los lípidos constituyentes de las membranas plasmáticas con ayuda del aparato de Golgi. Entonces aquí podemos ver el retículo endoplasmático rugoso y este es el retículo endoplasmático liso. Aquí se producen proteínas, aquí se producen lípidos. El aparato de Golgi es un sistema membranoso formado por dictiosomas. Un dictiosoma es la formación en paralelo de 4 a 8 sáculos discoidales denominados cisternas y normalmente se sitúa próximo al núcleo. Aquí podemos ver un dictiosoma y tiene varios discos como aplastaditos, entonces eso es un dictiosoma. Y ahorita vamos a ver qué tiene de particular. Los dictiosomas presentan una cara cis, que es la que está próxima al retículo endoplasmático y obviamente al núcleo. Y una cara trans que está próxima a la membrana del citoplasma, entonces esta es la cara trans. Entre sus principales funciones se encuentran la maduración, acumulación y secreción de proteínas procedentes del retículo endoplasmático rugoso, la glucosilación de lípidos y proteínas y la síntesis de proteoglucanos. Todos estos proteoglucanos y lípidos son los que van a formar la membrana plasmática. Ahora, es como si, por ejemplo, este fuera una planta ensambladora de autos y de aquí salieran del ribosoma y del retículo endoplasmático las autopartes. Aquí llegan por la cara cis todas las autopartes y todo el aparato de Golgi, digamos que es el ensamblador, igual que los lípidos. Y ya acá de este lado, estas vesículas de secreción ya traen el autoformado. Y bueno, se forman lisosomas. Y ahorita vamos a ver qué son los lisosomas. Los lisosomas son vesículas procedentes del aparato de Golgi que contienen enzimas digestivas, es decir, hidrolasas ácidas. Los lisosomas realizan la digestión de materia orgánica y la principal enzima digestiva que utilizan es la fosfatasa ácida, que rompe enlaces fosfodiéster. La digestión puede ser extracelular o intracelular. Y entonces aquí ustedes pueden ver esta digestión que es parte del aparato del aparato de Golgi, sí, porque lo que ocurre es que muchas de esta planta ensambladora pues tienen muchos desechos, entonces hay que degradarlos. Las vacuolas. Vamos a ver qué hay diferentes. Son vesículas constituidas por una membrana plasmática y cuyo interior es predominantemente acuoso. Las vacuolas se forman a partir del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi o de invaginaciones de la membrana plasmática y tienen tres funciones principales. Acumular en su interior gran cantidad de agua, por ejemplo, en este caso como en las vacuolas de la célula vegetal, y con eso consiguen el aumento de volumen de la célula vegetal. Sirven de almacén de muchas sustancias, tanto de reservas energéticas como de productos de desecho. Y son medios de transporte entre orgánulos del sistema endomembranoso y el medio externo. Es que pueden servir de reserva, por ejemplo, como refri de la célula, o para buscar y almacenar como contenedores de basura. Los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos parecidos a los lisosomas, pero en vez de contener enzimas hidrolíticas, contienen enzimas oxidasas como la peroxidasa y la catalasa. La función de los peroxisomas es la detoxificación de sustancias tóxicas oxidándolas.
como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que lo convierten en agua y oxígeno. O en el hígado, las células hepáticas degradan el alcohol de las bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas como el metanol y el ácido fórmico. Así que ya saben que si tienen una borrachera es gracias a los peroxisomas que logran detoxificarse después de ese día de copas. La mitocondria. Las mitocondrias son organelos que se encargan de la obtención de energía mediante la respiración celular. La energía obtenida se guarda en forma de ATP. Aparecen en grandes cantidades en el citoplasma de todas las células eucariontas, tanto en animales como en vegetales, y son especialmente abundantes en las que poseen una demanda elevada de energía, o sea, de ATP. Por ejemplo, los músculos o el hígado. El conjunto de mitocondrias de una célula se denomina condrioma. Son organelos polimorfos, pueden variar desde formas esféricas hasta forma de bastoncillo y presentan una doble membrana. La membrana externa es lisa y la interna presenta numerosos repliegues denominados crestas mitocondriales. Estas membranas forman el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial, donde hay varias moléculas de DNA mitocondrial circular de doble hebra como en las bacterias. O sea, lo que quiero que vean aquí es que sí tienen también ellas su DNA propio, igualito que en las bacterias. Y tienen ribosomas también. Los cloroplastos. Son organelos típicos de las células vegetales que poseen clorofila y en ellos se realiza la fotosíntesis. Al igual que las mitocondrias son organelos productores de energía. Los cloroplastos son polimorfos de color verde debido a la clorofila. Presentan una envoltura constituida por una doble membrana plastidial externa y una membrana plastidial interna, pues como en la mitocondria. En el interior hay una cámara que contiene un medio interno denominado estroma, que es esta parte de aquí adentro, y que también posee un DNA circular igualito que en las bacterias. Dentro del estroma están numerosos sáculos aplastados denominados tilacoides o lamelas, que son estos que están aquí, que presentan pigmentos fotosintéticos y en la membrana tilacoidal son encargados de la fase luminosa de la fotosíntesis. Veamos al núcleo. El núcleo es una estructura constituida por una doble membrana denominada envoltura nuclear que rodea el material genético de la célula, separándolo del citoplasma. El medio interno recibe el nombre de nucleoplasma, en el que se encuentran condensadas las fibras de DNA que reciben el nombre de cromatina y nucleolo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, van a ver la doble membrana que tiene poros. Estos poritos son muy importantes porque por ahí sale el RNA mensajero. Dentro tenemos a la cromatina, que forma los cromosomas, y el nucleolo. Veamos al nucleolo. El nucleolo es un corpúsculo esférico y carente de membrana y se encuentra en el núcleo interfásico. Su función es contener los genes para regular la síntesis del RNA nucleolar y el ribosomal. Veamos a la cromatina. Es la fibra de DNA en diferentes grados de concentración y existen dos tipos. La heterocromatina, que es la cromatina que no se descondensa durante la interfase, o sea, la cromatina condensada, y la eucromatina, que es la cromatina que sí se descondensa durante la interfase, o sea, cromatina difusa. Y vamos a ver aquí, toda la cromatina pues se enrolla en estas pequeñas estructuras que son proteínas llamadas histonas. Cada una de estas vueltitas con de carretito, digamos, de la histona con la cromatina condensada se le conoce como nucleosoma. La unión de varios nucleosomas dando una vuelta completa se le conoce como solenoide. Y ya todo completo pues es la heterocromatina. Y quedamos que la heterocromatina podría ser la que no se desdobla, la que no se descondensa, que no se abre, digámoslo, es la heterocromatina. Y la eucromatina pues es la que sí se puede descondensar y se puede replicar inclusive. Los cromosomas. Son estructuras en forma de bastoncillo que aparecen durante la división del núcleo. Básicamente están constituidos por DNA y unas proteínas denominadas histonas. Se forman por la condensación de la proteína durante la meiosis o la mitosis.
vamos a hablar un poquito de la endosimbiosis. Bueno, la endosimbiosis es una teoría de cómo se formaron las primeras células eucariontes y se cree que evolucionaron a partir de las procariontes, ya que son similares en sus procesos bioquímicos y en las moléculas que las conforman. Existen varias hipótesis aceptadas que apoyan esta idea. Una es la hipótesis del plegamiento de la membrana o de la endocitosis y la hipótesis de la endosimbiosis. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar de la hipótesis del plegamiento de la membrana. Esta propone que la membrana plasmática crece y se dobla hacia adentro hasta formar invaginaciones que rodean partes internas de la célula. Y entonces aquí vemos cómo se empieza a plegar, empieza a crecer y empieza a plegarse. Y estas partes internas de las células pueden ser pues las moléculas de DNA, como el DNA nuclear, que se puede quedar aquí adentro, y así se forma el núcleo. Este mecanismo también pudo haber originado otros organelos derivados de la membrana, como el retículo endoplasmático, los lisosomas, las vacuolas y el aparato de Golgi. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que apoyan esta teoría? Bueno, pues se ha visto que los receptores de membrana de la matriz extracelular o del glucocálix que están aquí en el exterior de la membrana, en el núcleo, se encuentran por dentro. Porque como quedaron por dentro, pues están por dentro. Y eso sí está comprobado. Bueno, vamos a hablar de la hipótesis de la endosimbiosis. Explica el posible origen de las mitocondrias y de los cloroplastos. Y aquí, miren, por ejemplo, tenemos una bacteria, digámoslo así, una célula tal vez más grande, bacteriana, y aquí tenemos otra célula que le gustaba mucho formar ATP, como las mitocondrias. Se la come y en lugar de degradarla y quedársela, comérsela, pues se la invita a vivir a su casa. Propone que en los mares primitivos pudo suceder que un procarionte más pequeño fuera engullido por un procarionte más grande y en vez de ser digerido, se quedara de vivir dentro de la célula, estableciendo de esta manera una relación de simbiosis en la que los dos organismos se asociaron y se ayudaron a sobrevivir mutuamente. Bueno, según esta teoría propuesta por la bióloga Lynn Margulis, la célula pequeña que se quedó dentro de otro organismo era capaz de realizar una respiración aeróbica de manera más eficiente y se convirtió después de muchas generaciones en una mitocondria. O sea, es lo que vimos ahora como son las mitocondrias. O igualmente se pudo haber llevado a cabo la fusión de una célula grande que se alimentaba de materia orgánica con una célula más que pequeña que efectuara la fotosíntesis, como en este caso. Y entonces esta célula se especializó para adquirir materiales orgánicos y la célula pequeña se convirtió en un cloroplasto. Así nacieron las primeras células vegetales, como se ve aquí. Pruebas que apoyan esta teoría. Bueno, aquí vemos dos tipos, la de la mitocondria y la del cloroplasto. Las pruebas que Lynn Margulis ha encontrado para dar soporte a su teoría se basan en las similitudes entre las mitocondrias y los cloroplastos con las bacterias actuales. Poseen el mismo tamaño, son igualitas que las bacterias. Tienen su propio DNA de cadena circular, como lo habíamos platicado. Tienen sus propios ribosomas parecidos a los de las bacterias. Lo habíamos platicado también cuando vimos mitocondria y cloroplasto. Las mitocondrias crecen, duplican su DNA y se dividen independientemente del resto de la célula. Gracias.